Tenemos ya nuestro invitado, nuestro primer invitado el día de hoy, pero quiero leer solo este titular para analizarlo con Eric Campos. Aumento del sueldo mínimo en Chile a 500.000 pesos. Las empresas que se restaron del acuerdo con el gobierno. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que algunas medianas y pequeñas empresas no suscribieron al acuerdo del gobierno sobre el sueldo mínimo. ¿Qué le parece, don Eric Campos, usted como secretario general de la CUT, este titular que acabamos de leer? Empresas pequeñas y medianas no suscriben el acuerdo con el gobierno del sueldo mínimo a 500.000 pesos. Buenos días, gracias por estar con Caracola. Hola Mauricio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Yo creo que primero yo diría un titular engañoso, ¿no? Porque lo cierto es que el gobierno sí llegó a acuerdo con varias organizaciones de pymes y pymes. Hay algunas vinculadas principalmente al señor Suet, con las que no pudieron concluir acuerdo. Y eso es porque de alguna manera este acuerdo y este debate se da en un contexto político electoral bien complejo, donde cada uno quiere diferenciarse y sacar su parte. Yo espero, hoy día esto se va a debatir en la mañana con varias pymes, en la Comisión de Economía, entiendo que en la Cámara de Diputados, y en la Comisión de Hacienda por la tarde, y por lo tanto yo espero que hoy día esto se pueda despachar para que la sala pueda discutir lo antes posible la aprobación del mínimo, porque yo creo que no es justo para los más de 900.000 trabajadores y trabajadoras que se siga dilatando el reajuste del salario mínimo, primero sobre pretexto de las elecciones y ahora sobre pretexto de las pymes, que además el acuerdo considera varios meses, no pocos. Yo ya quisiera tener una empresa con esas facilidades, por lo menos varios meses con subsidio al 100%, incluso en la práctica del salario mínimo. Por tanto, yo creo que es un buen acuerdo que espero que permita destrabar y favorecer para que los diputados, las diputadas y luego senadores y senadoras voten a favor de la aprobación del acuerdo. Eric, pero no hay que conocer también que probablemente hayan empresas que sí quieren pagar los 500.000 pesos y a lo mejor más, pero la realidad no se los permite. Y eso podría incluso poner en riesgo la continuidad laboral de algunas personas o la continuidad de las pymes o la empresa pequeña que no puede llegar a este acuerdo y que, insisto, no es porque no quiera, sino que es porque no puede. ¿Cómo se evalúa aquella situación? Yo diría desde dos puntos de vista, ¿no? Lo primero es las pymes, las pymes no pueden pagar salario mínimo porque el salario mínimo es alto. Yo creo que es bajo, porque un salario mínimo que permite cubrir la línea de la pobreza para una familia de 4 personas. Y por lo tanto habría que preguntarse entonces, ¿por qué en un sistema económico donde el 70% del trabajo lo dan las pymes por pequeñas y medianas empresas, tiene tanta dificultad para pagar salarios? Y yo creo que la dificultad de pagar salarios de las problemáticas de fondo que tiene las pymes, ¿usted sabe cuáles son? Yo le pregunto a los que están escuchando, ¿cuánto se demora la grande empresa en pagar las facturas, productos o servicios? La ley cumple por lo menos 90 y 80 días. Lo segundo, el acceso al crédito. Para que una pyme o una empresa se pueda desarrollar, necesita capital. Y el problema, la paradoja, es que es más cara la plata. La empresa tiene plata. Eric, te estoy escuchando. Eric, te estoy escuchando un poco entrecortado, la verdad. No sé si existe la fórmula de que te puedas poner quizá algún manos libres para poder recepcionarte mejor. Nosotros te damos el espacio, tiempo para que podamos ajustarnos con el sonido del audio de Eric Campos, porque la verdad que este tema es muy muy interesante para que podamos poder tener un buen diálogo. Ahí nuestra Camilita nos va a contar cuando estemos ok de nuevo, porque es súper interesante, pero lo que está planteando Eric
y necesitamos escucharlo nítidamente, ¿no? Ahí lo que queremos conversar hoy con Eric, estos 500.000 pesos, y luego, por supuesto, nos vamos a meter al otro tema constitucional. Eric, ahí creo que te puedo escuchar un poco mejor. Sí, yo decía que finalmente habría que evaluar cuáles son los problemas de fondo de las pymes para que puedan pagar salarios que nos permitan salir de la pobreza. Yo diría que la imposibilidad muchas veces de pagar salarios no se debe a que los salarios sean tan altos, sino más bien a las condiciones estructurales que tienen las propias pymes para poder desarrollarse. Entre ellas, el costo de dinero para poder inyectarles capital, y lo segundo, cuando muchas de esas pymes son parte de cadenas de producción de grandes empresas, y finalmente lo que ocurre es que las grandes empresas terminan pagando facturas a 180, a 90 días. Yo creo que ahí hay una dificultad real, porque, Mauricio, habría que preguntarse, ¿es viable o no una pyme que no puede pagar 30.000 pesos más a sus trabajadores en un mes? O sea, hablemos de una pyme que tiene 5, estamos hablando de 150.000 pesos más que seguramente va a tener que sacar de sus utilidades. Pero incluso pensando en esos casos, el gobierno ha propuesto una fórmula donde hay casi cobertura 100% para las pymes más chicas. Por lo tanto, yo diría que no es bueno escudarse en el pago del salario mínimo para hablar de la inviabilidad o los problemas de las pymes. Si de verdad queremos pensar en las pymes, entonces aprobemos, entre otras cosas, la reforma tributaria que le otorgaba condiciones especiales a las pymes para que se pudieran desarrollar. El punto es que cuando entramos en estos temas, salen a utilizar a las pymes para defender. Bueno, Ahí lo tenemos. Ya, vamos a seguir ajustando el audio de... Oye, a ver, yo insisto... Disculpa, creo que tengo mala señal donde estoy, entonces... Sí, pero ahí te podemos escuchar. Eric, a ver, yo siento, no es que estoy en contra, por favor, ojalá fueran más de 500. No, está bien, hagamos el contrapunto, para que sea entretenido. Yo creo que tiene que ser más de 500 lucas, la verdad. O sea, esa es mi opinión. Pero, y hay empresas, sobre todo las empresas grandes de este país, que sí lo pueden pagar, indiscutiblemente. Pero también tiene que ir entre capacitación, apoyo real a las pymes. O sea, no puede ser que una pyme que quiere surgir y que quiere llegar a ser grande el día de mañana, los bancos le pidan, por lo menos, 2 años de antigüedad, ¿no? ¿Cómo vaya a tener 2 años de antigüedad si estáis recién partiendo y quieres crecer? Entonces, esto es como el tema, para mí, Eric, el tema de las 40 horas, para mí es un tema mucho más importante. O sea, yo felicito y alabo las 40 horas, pero la verdad que alabaría quizás un día domingo el comercio absolutamente cerrado, pero todo, completo. Eso es un día que le está regalando a la familia, no una hora diaria, porque una hora diaria es súper relativo, entre que te quedáis igual trabajando, entre que la micro se demoró, la micro quedó en pana, pero en cambio si le dieras un día a la familia donde el comercio estuviera cerrado, la pandemia nos demostró que nadie quebró cerrando, o por lo menos muy pocos, ¿no? La pandemia nos demostró que se puede hacer. Entonces, ¿por qué no está la voluntad? Y ahí sí le está regalando calidad de vida a la familia, por lo menos un día a la semana. Entonces, siento que los temas se están como tratando como de a uno, ¿no? Las 40 horas, el sueldo mínimo, las pymes, lo que pueden y lo que no pueden las empresas. ¿Por qué no con la CUT, con los trabajadores, con los empresarios, con el gobierno, nos sentamos a conversar de una cuestión más macro y entregamos reales soluciones y beneficios a la familia? No sé si tú estás de acuerdo porque conmigo. estamos absolutamente de acuerdo. El problema es que estamos en la época de la antipolítica, pues no el problema es que un diputado, o incluso después vamos a entrar en el tema, pero un partido que dice defender a las clases populares termina votando en contra de las 40 horas y del salario mínimo, y la gente igual los vota. Entonces estamos en un periodo donde no hay coherencia de todos lados, no solo de un lado en particular, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace
en materia de política pública. Mire, hay dos proyectos de ley en el Parlamento que proponen el cierre anticipado de los malls a propósito de la misma experiencia pandémica que usted referenciaba. Uno para que cierre a las 7 de la tarde y otro para que cierre a las 8 de la noche. La oposición de los dueños de los malls, que no son las pymes, son los grandes empresarios desde este país, ha sido feroz. Yo comparto con usted, en Europa muchos países cierran totalmente el comercio de mall el día domingo, incluso eso promueve y potencia el uso del espacio público, usted ve a la familia en los parques, o sea, hay una sociedad que se pone de acuerdo para el bienestar. El problema es que estamos en un país donde los sectores conservadores y sobre todo quienes son dueños del capital o quienes son de los súper ricos tienen mucho poder y frente a cualquier avance pequeño se oponen con toda la batería que pueden oponerse. Ahora ellos tienen diputados, tienen medios de comunicación. Se hace muy difícil tener una conversación como la que usted señala, que es de buena voluntad. Yo creo que estamos en un periodo donde hay una suerte de corriente reaccionaria conservadora y donde los avances sociales se identifican como solicitudes que pueden ser una quimera, se identifican como problemática social, todo lo que puede ser reivindicación social es visto como algo que se sale de, no, usted lo escuchó el domingo, del orden, ¿no? Patria, orden y seguridad. Todo lo que se salga de ahí pareciera ser que no es o no va a ser en el futuro atendible por quienes gobiernan el país. Eric, ahora, ¿qué te parecieron las elecciones del domingo? Recién acabas de esbozar algo. Pareciera ser que el Partido Republicano leyó muy bien la contingencia, lo que le preocupa a la gente, que la delincuencia y su discurso de antinarcotraficante, antidelincuencia, antiextranjeros, pareciera ser que la gente leyó eso y que finalmente los hace votar con un margen que si bien se veía venir, pero no en esas cantidades. ¿Qué te parece la elección y el voto de la gente el domingo? ¿Te llama la atención? ¿A la CUT le llama la atención el porcentaje? Sí, el porcentaje llamativo. Lo que esperábamos era una derrota evidentemente de las fuerzas oficialistas que se estancan más o menos en el 38% del apruebo. La derrota del gobierno era esperable también. O sea, lo sorpresivo es que esa votación que captura el Partido Republicano no haya sido repartida de manera más ecuánime con el Partido de la Gente. Yo creo que el gran perdedor en esta pasada es el Partido de la Gente. También la derecha tradicional. Yo creo que lo que la gente salió, tú tienes razón, en que conectaron con estos temas que son parte de la agenda, pero sobre todo la gente o el pueblo, los trabajadores, las trabajadoras salieron a votar contra el establishment, ¿no? Contra la fuerza del orden, tanto de derecha como de izquierda. Por eso es que la UDI y Renovación Nacional incluso salen en tercer lugar y asume una nueva derecha, ¿no? Más definida en términos de sus propuestas, más ultra, si lo quieres poner, con sectores incluso con discursos pinochetistas, fascistas, pero que construyeron un lenguaje, construyeron un relato donde da respuesta a los problemas sociales. Y esto lo decía Kass cuando uno lo escucha el día domingo. Dice, Chile tiene miedo, junto con el tema de la seguridad, dice, Chile tiene miedo a las filas virtuales para operarse, las listas de espera, a no llegar a fin de mes, a los salarios bajos y al tema, y por lo tanto a los problemas de la inflación. Sin embargo, cuando uno revisa cómo ha votado el Partido Republicano, y aquí viene la paradoja, votó en contra de todos los proyectos de ley y reforma que mejoraban esos problemas. Entonces, estamos viviendo un periodo de la antipolítica, de la construcción de respuestas fáciles a problemas complejos. Con esto voy a terminar. Eso es lo otro. Construcción de respuestas fáciles a problemas complejos. Todos quienes son más o menos informados primero saben que el problema de la migración no se va a resolver con una zanja, con un muro. Sin embargo, la gente captura una
respuesta fácil para un problema complejo. Luego, el problema de la seguridad, más carabineros con posibilidades de defenderse y matar. De nuevo, todos sabemos si ponemos más carabineros, incluso con esas capacidades, no vamos a resolver el problema de la seguridad. Entonces, hay una construcción de un relato que conecta, y eso es lo peligroso, y ahí viene la autocrítica, Mauricio. La centroizquierda y la izquierda ha dejado de conectar con los sectores populares, y eso es muy preocupante. Se ha preocupado de discursos de nicho, de diversidad, pero no ha conectado con los sectores populares. Pero tiene que ver, Eric, tiene que ver con este voto del domingo, que no tiene que ver ni con, más bien, no tenía que ver, ¿no? Ni con delincuencia, ni con inmigrante, ni con narcotráfico. El voto del domingo era para elegir personas que se preocuparan de cómo iba a ser nuestra salud en los próximos 40 años, de cómo iba a ser nuestra educación en los próximos 40 años, que cómo iba a ser nuestro Chile con todos sus derechos sociales en los próximos 40 años. Pero pareciera ser que la gente o no entendió cuál era el voto, o es un voto en rechazo al gobierno, o es un voto de confianza hacia José Antonio Kast, que lo vislumbran como el próximo presidente de Chile. ¿En cuál de estas te quedas? ¿O tú tienes tu alternativa, digamos, para tratar de entender? Yo diría que tenemos hace rato, y eso es responsabilidad de todos quienes han gobernado este país los últimos 40 años, para no hablar de los 30 ya. De los 33 años que llevamos de democracia, es la alta despolitización, o dicho de otra manera, falta de educación cívica de las capas populares, de las clases trabajadoras, de la clase media emergente, como le quieras llamar. Y por lo tanto eso provoca que haya un voto fluctuante. Yo no voy a criticar eso es un hecho de la causa. Y eso provoca que haya un voto fluctuante que yo no me atrevería a decir que es un voto permanente del Partido Republicano. No es necesariamente un voto de derecha. Yo no soy analista, habría que ver, por ejemplo, cuánta gente del voto republicano se identifica con el bacheletismo, con la presidenta Bachelet, que era una presidenta en el lado contrario, ¿no?, del Partido Republicano. Por lo tanto, es un voto fluctuante. Hay espacio todavía para revertir esa situación de aquí a la presidencial. No sé si están José Antonio Kast, porque uno también podría decir, bueno, si sumamos toda la izquierda más todo el voto nulo, uno podría decir estamos ahí peleando el 50% en una posición Kast y otro candidato. Por lo tanto, yo creo que está todo por decir, pero aquí es importante que se empiecen a sincerar los debates políticos. Yo creo que eso le hace bien a la democracia, que fijemos posiciones. Si yo digo que estoy a favor de las pymes, que estoy a favor de los trabajadores, de las clases populares, y voto en contra del salario mínimo y de la reforma tributaria, entonces tengo que decir qué es lo que voy a hacer, porque fíjate tú que hoy día el republicano quiere negociar la reforma tributaria, pero quiere bajar impuestos. Y resulta que hay una demanda del país por derechos sociales universales, y eso se requiere plata. Ayer conversaba con alguien que está a cargo del plan de cuidado adulto mayor. Y le decía, pero ¿por qué el gobierno no sale a desplegar ese programa, que hoy día está en 60 comunas? Y es muy sencillo, porque no hay dinero en el Estado para llegar a las 340 comunas. Cuando usted le pide más carabineros en la calle, como si eso fuera un problema de voluntad, como si alguien dijera, mire, no quiero sacar carabineros, los tengo ahí, pero no los quiero sacar. No, tenemos un Estado pequeño. Cuando hablamos de Estado neoliberal, es eso, un Estado pequeño, con recursos acotados, que no puede entregar derechos sociales universales. Entonces, por eso digo que estamos en el tiempo de la antipolítica, porque la gente votó en su mayoría por quienes dicen que les van a resolver esos problemas, y resulta que esos mismos votaron en contra de la posibilidad de que el Estado tenga más recursos para solucionar esos problemas. Por eso te digo, o sea, parece ilógico entender que como la persona más votada en la región metropolitana haya sacado la primera mayoría. O sea, la primera mayoría, la persona más votada de la región metropolitana, no quería un nuevo proceso constituyente, no cree en esta constitución, no quiere una nueva constitución, y es la persona más votada en la región metropolitana. Entonces, bueno, ¿cómo logramos entender esa situación
cuando la gran mayoría, independiente de lo que haya pasado con la convención anterior, que no funcionó, que para muchos fue un circo, que para otros los constituyentes se creyeron más importantes que la propia constitución, lo que haya pasado con eso, antes de eso, el 80% dijo que sí quería una nueva constitución, y hoy día votamos mayoritariamente por aquellos que no creen en una nueva constitución. Sí, bueno, yo creo que estamos, bueno, la segunda mayoría, si no me equivoco, Karen Araya, que es dirigente sindical del Partido Comunista, así es, sí quería una nueva constitución. Entonces yo creo que esto va a ser un periodo de mucha disputa, Mauricio. Yo creo que sería un error regalarle el proceso a la derecha y a la ultraderecha y decir, mire, yo voy a rechazar sí o sí en diciembre sin antes dar la pelea. No, yo no estoy por ese camino, tampoco estoy por el camino del nulismo, de vámonos para la casa, cerremos la puerta y esperemos un 9 de octubre que caiga del cielo. Las cosas y la historia ha demostrado que las cosas no funcionan así. Las fuerzas sociales y la historia son dinámicas. Hace 3 años estábamos pensando que este era un país que giraba a la izquierda, incluso algunos decían que estaban llegando los alienígenas, y hoy día tenemos un pueblo que está votando por la derecha. Por lo tanto, ha demostrado la historia reciente de nuestro país mucho dinamismo en materia de opciones electorales. Yo no daría nada por perdido, claramente es una derrota contundente, pero lo cierto es que Republicanos no tiene mayoría en el Parlamento, no gobierna y tiene mayoría solo en el Consejo Constituyente, y por lo tanto el gobierno tiene que, sí, cumplir su programa con claridad. Si va a mandar una reforma de pensiones, que sea la que ellos desean, y si vamos a perder la posibilidad de que a la gente le suba 250.000 pesos la PGU, que tengamos un sistema de reparto que permita mejores pensiones, un sistema mixto, perdón, que permita mejores pensiones, bueno, que quede claro frente al país quién no quiere eso. Pero no sigamos negociando reformas que al final le van quedando el puro título y terminan siendo una suerte de engaño al pueblo y terminan siendo al final manteniendo el orden que tenemos. Y yo creo que al final del día también la gente se chorea de eso, que le prometen A, ven B por la tele y terminan teniendo C. Yo creo que eso le hace mal a la política. Yo creo que estamos en un periodo de la antipolítica. Yo creo que le hace falta coherencia al sistema político chileno. Yo creo que en eso han colaborado también los partidos que han derechizado el electorado. Y yo creo que también la gente castigó la no construcción de acuerdos que les permitan mejorar sus vidas. Si no, la derecha, mira, la derecha, la UDI y RN se pueden hoy día esconder detrás del Partido Republicano, pero ellos les perdieron, y perdieron feo también. Porque la gente también está castigando el rol obstruccionista que ha tenido la derecha en el Parlamento. Ahora, como CUT, digamos, se han reunido, se van a reunir en los próximos días para analizar estos resultados, cómo se leen, cómo los van a leer, van a tener o van a pedir algún espacio de participación en esta nueva constitución, en este nuevo consejo, o van a esperar ahí expectante a los resultados que se puedan ir dando y que se puedan ir dando a conocer durante este proceso, Eric. O sea, la CUT ha definido en su último congreso influir en este proceso, independientemente de los resultados electorales. Nosotros estamos empujando el derecho al trabajo decente no solo como un derecho más, sino que como un elemento transversal en la construcción del nuevo orden jurídico. Sabemos que eso se hace mucho más difícil después de los resultados del día domingo, y por eso que tenemos que hacer un análisis, que nuestro análisis por supuesto no es el mismo que hacen los partidos, porque nosotros no nos presentamos en las elecciones. Sin embargo, nosotros vamos a mantener nuestra agenda de transformaciones, y si no tenemos mayoría que permitan empujar esas reformas, tanto en el Parlamento como en el Consejo Constitucional, bueno, lo que le corresponde siempre a las organizaciones sociales es construir mayorías sociales, y las mayorías sociales o las organizaciones sociales juegan en el campo de la calle. Entonces yo creo que es evidente que lo que tenemos que hacer pronto es salir a dialogar mucho con las bases que tenemos y ver las posibilidades concretas que tenemos de hacer una gran movilización por los cambios, empujar la reforma, y que no te quepa duda que ese camino lo vamos a tomar, porque no le vamos a entregar ni le vamos a regalar este proceso de cambio a la derecha. Vamos a morir con las botas puestas. O sea, es una decisión que también hay que ir tomando en la medida que vayan ocurriendo los hechos, ¿no? Pareciera ser que
a los republicanos, sobre todo en la última declaración que hace José Antonio Kast. El proceso constituyente como proceso no era su objetivo, ¿no? Creo que es un paso para las elecciones de alcalde y concejales, y luego ir a las presidenciales, que son finalmente las que al parecer le interesan, eso sacado de sus últimas declaraciones. Y eso significa que tendrían que hacer un buen proceso constituyente para cautivar y dejar a aquellos, y convencer finalmente al 100% lo que votaron por ellos hoy día, más en un voto de rechazo para el otro lado, para que sigan creyendo en esta fórmula de José Antonio Kast, digamos. Creo que es ahí donde los republicanos debieran ser mucho más dialogantes y debieran ser mucho más abiertos a escuchar a todos los partidos de todas las tendencias posibles, ¿no? O sea, como dijeron ellos mismos en la derecha, otra cosa es con guitarra. Hoy día tienen la responsabilidad y la mayoría para poder vetar. No han dado buenas señales, incluso la secretaria general del Partido Republicano habló incluso de retroceder y que quede en la Constitución las causales para poder abortar, o sea, derechos que ya se han ido conquistando. Lo que uno ve en las primeras declaraciones que más bien están buscando una Constitución regresiva, incluso más allá de la propia Constitución de Pinochet. Sin embargo, yo creo que eso no está todavía dicho, no está redactado, no está votado, y yo creo que hay que agotar todas las instancias institucionales de diálogo y también las herramientas que tiene el movimiento sindical y social para poder empujar aquellos cambios. Y yo creo que vamos a entrar en un periodo de mucho dinamismo, ¿no? de mucha fricción también. Son tiempos bien complejos, pero son tiempos muy confusos. Tú mismo lo señalabas en tu pregunta, esto que la gente termina votando para cambiar la Constitución por el partido que no quiere cambiar, el único partido que ha dicho que no la quiere cambiar. Es bien extraño eso, porque uno hubiese esperado que no votaran por quien les dijo que no quería cambiar nada. Entonces, yo creo que estamos en tiempos contradictorios, insisto, de la antipolítica, de decir algo, pensar otra cosa y hacer otra cosa. Y eso es muy confuso, también es muy de manual, ¿no? Esto ya lo hizo Trump. La gente votó, mira, yo ayer escuchaba a Marco Enrique Ominami, que no es necesariamente alguien a quien yo admire, pero decía algo que tenía razón. La gente votó por quien se juntó con el genocida que tiene más años de cárcel en Chile, con Miguel Krasnov. Entonces estamos hablando de eso, estamos hablando con quienes tienen en sus piezas póster, esto de manera figurativa, con el máximo xenófobo de Latinoamérica, que es Bolsonaro. Entonces estamos entrando en una tierra bien peligrosa para la democracia. En ningún caso todo esto le quita legitimidad al triunfo, en ningún caso, pero sí es obvio que abre un escenario bien complejo para el país. Pero Eric, ¿será que estamos transando los chilenos todo esto, todas estas cosas, por quien pareciera ser que nos promete resolver el tema de delincuencia, nos promete resolver el tema de los inmigrantes y nos promete resolver el tema del narcotráfico? ¿Lo puedes leer de esa manera? Pero ¿se puede leer de esa manera también? O sea, yo creo que la gente votó por una fuerza que estaba fuera del orden político, que es el Partido Republicano, que construye una retórica en torno a los temas que usted ha señalado, pero que no ha dicho cómo. Entonces yo creo que esto de decir cosas y después no implementarlas, mira tú cómo está el Frente Amplio, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, tú sabes que el problema, todos sabemos acá, los que más o menos se informan, que el problema de los migrantes no se resuelve con una zanja en el norte. Que los problemas del narcotráfico tienen mucho que ver también con el secreto bancario que la derecha mandó al TC. Tiene mucho que ver con la corrupción y sobre todo la derecha, que tiene varios alcaldes. Ellos siempre sacan la Sierra Bella, donde evidentemente al parecer hay un mal procedimiento de compra, pero no está comprobada corrupción. Estamos hablando de por lo menos 5 o 6 alcaldes procesados por corrupción, incluso el Tronco Torrealba procesado por asociación ilícita, es decir, un criminal. Entonces esta gente no ha dicho cómo va a resolver estos problemas. E insisto, el punto es que
con un pueblo despolitizado, este tipo de mensajes entran en nuestras conciencias sin mayor filtro y más bien se conectan con las emociones. Y ese es otro problema que tiene esta la política hoy día, está muy vinculada por lo emocional. ¿Cuánta gente votó el domingo porque está choreada con el gobierno, porque está choreada que la asalten? Y como tú dices, terminó votando por quien siente que la puede salvar. Pero eso, ojo, que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eric, te quiero agradecer este contacto, muchas gracias por conversar con nosotros en Caracola. Siento que hemos podido tocar los dos temas, tanto lo de los 500.000 pesos como sueldo mínimo que se pretende instaurar rápidamente en nuestro país, ojalá así sea. Y también, bueno, ver este nuevo proceso constituyente que, no sé si decirlo curiosamente, misteriosamente, extrañamente, va a ser dirigido, queramos o no queramos, por aquellos que no querían cambiar una constitución. Creo que eso son cosas que pasan en Chile nomás finalmente. Gracias, Eric. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, Mauricio, y agradecerte como siempre el espacio, que estén muy bien. Ahí está, don Eric Campos, secretario general de la CUT, donde nos aclara, ¿no es cierto?, que ellos también van a participar y también van a estar muy expectantes de lo que vaya a ocurrir en este nuevo proceso